Qué bueno verles el día de hoy. Confiamos que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Creo que es un tema de suma importancia para nosotros como creyentes el orar. Y confiamos que el Señor esté atrayendo tu corazón a este medio de gracia y puedas disfrutar de este don de Dios que es la oración. En verdad les animamos a que no vean la oración como un peso que tienes tú que poner sobre tus hombros, sino como algo refrescante, como un don, como un regalo que tú puedes disfrutar. Quisiera pedirte, por favor, que abras tu Biblia en el Salmo 51. A mí me tocó hablar de la oración de confesión y muchos han mencionado que este capítulo es el corazón de los salmos y han hecho alusión a él como esa joya que hay en los salmos. Y es que en verdad surge de un corazón que está apesadumbrado, dolido por el pecado, y surge este salmo y quisiéramos hablar de él en estos momentos. Pero sé que el tiempo es corto, entonces si me permiten voy a leer los primeros 5 versículos y después tomaremos un tiempo para orar pidiendo la dirección del Señor y después de eso iniciamos el sermón. Dice así la palabra del Señor, versículo 1 al versículo 5 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Señor, queremos hoy postrarnos delante de ti, reconociéndote a ti como el Dios verdadero, el único Dios. Y hoy ante tantas voces y tantas luces que se ponen frente a nuestros ojos para distraernos y atraernos hacia lo terrenal, y con este corazón inclinado a postrarnos ante cualquier Dios, hoy queremos decirte, Señor, queremos postrarnos ante el único Dios, al único Dios que se ha revelado y que nos ha dado su palabra para que le conozcamos. Y hoy venimos con ese corazón deseoso de escucharte nuevamente, pero también de usar y disfrutar el medio de gracia de la oración. Ayúdanos, buen Dios, ayúdanos. No venimos para pedirte una simple ayuda, hoy necesitamos un milagro. Háblanos por tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Hay dos religiones, las religiones monoteístas y las religiones que tienen más de un Dios, politeístas. Y las religiones monoteístas son religiones que tienen la costumbre de orar. El Islam, el judaísmo, el cristianismo toman la oración como un elemento fundamental. De hecho, los musulmanes en sus prácticas religiosas oran 5 veces al día. Los judíos tradicionalmente oran 3 veces al día. Y sabes que la oración no solamente está reservada o limitada para estas religiones monoteístas como las que acabo de mencionar, pero también las religiones politeístas, como el budismo, usan unas ruedas de oración, lo que algunos podrían llamar cadenas de oración.
y lanzan esas oraciones de compasión hacia la atmósfera y hablan y se comunican con la deidad que ellos tienen en mente. Y lo hacen para mitigar el sufrimiento y acallar su culpa. De hecho, hay un estudio que se hizo en el 2004, donde se halló que más del 30% de personas, porque no solamente la religión monoteísta, no solamente las religiones politeístas, sino aún las personas que dicen ser ateas, oran. El 30% de aquellos que dicen no creer en un Dios oran, se comunican con alguien, intentan comunicarse con alguien. La frecuencia de esas oraciones aumenta en la medida que el tiempo va pasando, que la edad va avanzando. 17% de las personas que van creciendo y ya están en una edad adulta, llegando a la edad de la senectud, hay un aumento del 17% de personas que comienzan a orar. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Y por qué lo hacen? Ellos hacen eso porque alguien dijo que la oración es como una enfermedad incurable. No puedes dejar de orar o de intentar comunicarte con Dios. Pero desde el punto de vista bíblico, estas personas hacen eso porque fueron diseñados a imagen de Dios. Todos los seres humanos fuimos hechos a imagen de Dios, y eso significa llevar la imagen de Dios, que hemos sido diseñados para reflejar a Dios y relacionarnos con Él. Desde el principio Dios diseñó al hombre para ser portador de su imagen, pero no solamente para ser portador de su imagen, sino para que ese hombre dependiera de su Creador y dependiera en una relación significativa. Es por eso que uno de los reformadores, llamado Juan Calvino, escribió: los hombres tienen un cierto sentido de la divinidad en sí mismo, y la semilla de la religión está sembrada en cada persona que busca a Dios. Termino la cita. Busca a Dios. Es por eso que anhelan tener un medio de comunicación con una deidad. Todo ser humano, ateos, politeístas, monoteístas. Pero aunque el ser humano tiene la conciencia de la deidad e intenta tener comunión con Dios, el problema del ser humano es que no se somete al Dios revelado. Así que aunque muchos dicen orar, la realidad es que hay una desconfiguración en el concepto de la oración genuina. No hay un entendimiento bíblico de la oración. Porque la oración, mi querido joven, el lunes escuchaba el sermón, no fue el lunes, el martes escuchaba el sermón del hermano Mateo, y me llamó la atención la forma en que él dijo: no es el Amazon espiritual. La oración no es tu Amazon espiritual, que con un clic te llega el siguiente día tu pedido, si tienes Prime. No es eso la oración. La oración no es tu franela para frotar al genio cósmico. No es tu refugio para perdonarte a ti mismo. No es tu sistema de SOS. No es el botón de 5 segundos que tienes que aplastar a tu teléfono para que venga en emergencia. No, querido joven. La oración no es para eso, es mucho más que eso. Su propósito es mucho más elevado. El propósito de la oración es que tú tengas un sentido claro de la presencia de Dios. Un sentido claro de la presencia de Dios. Y a la vez un sentido claro de tu dependencia a Él. Por favor, piensa en eso.
La oración fue diseñada para que tú tengas un sentido claro de la presencia de Dios, ese coram Deo, ese Dios presente en cualquier lugar, en cualquier pensamiento, en el interior de tu ser, pero también eso te muestre tu dependencia en Él. Por lo tanto, la oración genuina, está supeditada a nuestro concepto de Dios. Toda oración, aun la que no es genuina, esas que hacen los ateos, esas que hacen los politeístas o monoteístas de cualquier otra religión, son una respuesta al conocimiento que cada uno de ellos tiene acerca de Dios. Por lo tanto, cuanto más clara sea tu comprensión del Dios revelado, mejor será la calidad de tu oración. Mientras más conozcas a quién te comunicas y con quién oras, y entre más consciente seas y más fuerte sea tu sentido de la presencia de Dios, más genuina se da tu oración. Pero nadie conoce a Dios a menos que Dios se haya querido revelar. ¿Recuerdas? Todo ser humano busca la deidad porque lleva la imagen de Dios, y eso significa que todo ser humano que es portador de la imagen de Dios necesita relacionarse con su Dios, y por eso ora. Pero después de la caída, el hombre ha roto esa relación con Dios. Y es por gracia de Dios que ese hombre puede volver a ver a Dios, y la gracia de Dios y la gloria de Dios. Es Dios quien inicia aún ese conocimiento del cual depende mi oración. Ese conocimiento que me lleva a orar genuinamente es de Él. Es por Él. Porque es para Él. Así que esas oraciones instintivas que surgen en los momentos de dificultad, esos ateos que dicen ni Dios lo mande, y hacen una oración diciéndole ayúdame en este accidente, esas oraciones son en la gran mayoría ese recurso como las bengalas de emergencia que saca el ser humano como una respuesta a un sentido general de la deidad. Saben que existe algo y tratan de encomendarse a algo como esa bengala. Pero la oración genuina, escucha esto, la oración genuina es un don espiritual que debemos entenderla como una conversación personal y genuina con nuestro Dios que se ha revelado de forma verbal, específica, y que nos revela nuestra condición a través de esa revelación. Entonces yo quisiera animarte que tú veas la oración como un regalo que Dios te ha dado para que tú converses con ese Dios trino de forma genuina. Y esa comunicación que tú tienes y esa conversación que tú tienes es conociéndolo a Él y conociéndote a ti. Y quisiera citar una frase de Thomas Watson, un puritano del siglo XVII, que dijo lo siguiente: es más probable que la oración alcance el cielo si primero el cielo ha alcanzado nuestro corazón. Es más probable que la oración alcance el cielo si primero el cielo ha alcanzado nuestro corazón. Si yo tengo un entendimiento claro de quién es Dios y cómo Él se ha revelado, es más probable que
cuando yo me comunique con Él, mi oración sea escuchada. Y todo esto lo uso como una montura para mostrar la belleza de la oración de confesión. Porque cuando tú conoces a Dios y ves tu condición tan deplorable, no puedes más que agradecer a ese Dios de toda gracia que se revela como un Dios paciente, bondadoso, fiel, misericordioso. Cuando tú ves y conoces al Dios verdadero y ves tu condición y confiesas tu pecado, tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo, Luis, el miserable pecador, el que hoy pecó y ayer pecó, puede entrar, y como decía Dani hace un momento, llevándonos a Hebreos, puede entrar al trono de la gracia? ¿Cómo puede ser? Es incomprensible. Pero en la medida que el cielo alcance mi corazón y me haga sentir ese peso de gloria, puedo entonces orar y alcanzar el cielo con mis limitadas palabras, pero que fluyen de un corazón que ha sido conquistado y atrapado por la gloriosa bendición de la gracia. Por eso la oración de confesión, mi querido joven, no deberíamos concebirla como una experiencia traumática. Porque creo que muchas veces nosotros entendemos que confesar nuestro pecado sería vergonzoso y traumático, algo denigrante. Y no. Porque si tú piensas eso de la oración, entonces no conoces verdaderamente al Dios a quien estás confesando. Porque cuando tú entiendes el Evangelio y conoces al Dios que te ha salvado, tú puedes confesar tu pecado y debes confesar tu pecado. Así que la confesión, en vez de producir un trauma o un sentimiento de sentirte denigrado, más bien produce un incremento en tu confianza y en tu gozo de haber sido perdonado. Como lo dice el salmista, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero bendita gracia que me perdonó en el Evangelio de Cristo. Me gozo en eso. Así que Dios nos libre de pensar que la confesión continua de nuestros pecados producirá un sentimiento traumático, sino más bien nos libera. Y algunos podrían decir que confesar tu pecado y reconocer que tú eres el culpable de tus pecados genera un sentimiento de culpa y lo incrementa. Pero en realidad, cuando tú confiesas tu pecado, encuentras libertad. Por eso la confesión a Dios conduce a la paz con Dios y nos da la seguridad de que hemos sido perdonados, limpiados y libres de toda culpa. Y hoy quisiera proponerte que llevaras esto en tu mente. La confesión es una gracia divina para mostrarte su infinito perdón. La confesión es una gracia divina, es un don, es un regalo que Dios te ha dado para mostrarte su infinito perdón. Y mira cómo comienza el salmista. En el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Quisiera darte 3 elementos de esta confesión y los obtendremos de este pasaje.
No, por cuestión de tiempo, no iremos en cada uno de los versículos, pero quisiera que vieras el verso 1. Y David lo que hace es observar la bondad de Dios. Si tú has de confesar tu pecado abrazando esta confesión como una gracia divina para mostrar que Dios te muestre su perdón infinito, observa su bondad. Cada vez que vayas a confesar tu pecado, observa la bondad. Dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, ¿conforme a qué? Conforme a la multitud de tus piedades. David inmediatamente apela a la misericordia de Dios, antes incluso de mencionar su propio pecado. El observar la misericordia es el mejor don que yo puedo obtener cuando confieso mi pecado. Mis ojos, cuando veo mi pecado, se llenan de angustia. Y viene la culpa, pero yo no voy delante de Dios para sentirme orgulloso por mi dolor, por mi pecado. No, voy delante de Dios sabiendo que Él es infinitamente misericordioso. Quiero conocer hoy la misericordia nueva de Dios para hoy en mi vida. El perdón de pecados siempre ha sido un acto de misericordia de Dios. Él ha decidido hacer un plan de redención. ¿Y sabes de qué se trata el plan de redención? Del perdón de pecados. Se trata de tomar al pecador que no merece más que el castigo y decirle, te doy gracia. Tú eras en otro tiempo hijo de ira, objeto de mi ira, pero ahora eres objeto de mi gracia. Así que cuando tú sientas el pesar de tu pecado, recuerda que hay infinita gracia. Los hombres normalmente nos aterrorizamos ante la multitud de nuestros pecados. Pero he aquí el consuelo. Nuestro Dios tiene multitud, ¿cómo lo dice la segunda parte del versículo 1? Multitud de tus piedades. Multitud de tus piedades. Spurgeon, hablando de este versículo, dice, si nuestros pecados fueran en número como los cabellos de nuestra cabeza, la misericordia de Dios son como las estrellas del cielo. Y como Él es un Dios infinito, sus misericordias son infinitas. Si hoy tú tuvieras que contar los pecados que has cometido, y ahorita lo veremos, pero si tuvieras que contabilizar inmediatamente esos pensamientos jóvenes de lujuria, esas miradas pecaminosas, si hoy tuvieras que contabilizar lo que has hecho de ayer a hoy en tus respuestas, en tus pensamientos, ¿cuántos pecados hay? Y aun cuando fueran miles, ¿sabes? Hay multitud de misericordias para el perdón de cada uno de esos miles de pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿recuerdas los atributos que dice Juan? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos acercamos dudando de que hay gracia suficiente, nos acercamos seguros de que el Dios que está sentado en ese trono tiene infinita misericordia para tus muchos pecados.
El perdón de pecados siempre, siempre será ese acto de misericordia. Por lo tanto, mi querido joven, cuando tú te arrepientas, no confíes en que Dios te va a perdonar porque tú estás verdaderamente arrepentido. No es por eso que te perdona. ¿Sabes por qué te perdona? Porque Él es misericordioso. No es porque tú vengas con hoy sí Dios me perdonó porque sí lloré. Ayer no lloré y entonces quizá no me perdonó por eso. Hoy que sí lloré, sí me perdonó. No, Él no te perdona por una virtud tuya. Él te perdona por sus atributos, por su carácter, que es infinitamente misericordioso. Así que cuando te acerques en esta oración de confesión, observa y abraza la bondad de Dios. Pero número 2, reconoce tu pecado. Observa la bondad de Dios. Número 2, reconoce tu pecado. Creo que no te entiendo. Ella no lo entiende. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mira la expresión del salmista en estos versículos. Es intencional la forma en que él estructura, mostrándonos que si hay un culpable en sus pecados, no es nadie más que él. Yo soy consciente de que el pecado está en mí. Soy yo el pecador. Soy yo. Soy yo el que he hecho lo que he hecho, he pensado lo que he pensado. Y soy yo incapaz de buscar otra forma de solucionar este problema. Por eso necesito que yo reconozca mi pecado. Y como yo soy el pecador y yo no puedo cambiar esta tendencia de mi corazón, vengo delante de ti para pedirte perdón por mi pecado y que me laves más y más de mi maldad. Yo necesito una intervención de alguien más porque yo soy el pecador, yo soy el culpable, nadie más. Y la forma en que lo expresa en el versículo 5 nos hace ver que esta tendencia y este pecado que hay en él es desde su nacimiento, desde que fue concebido. Nosotros aprendemos muchas cosas a lo largo de la vida. Hay influencias formativas en nuestra vida que van desarrollando en nosotros ciertas habilidades y capacidades. Muchos de las virtudes que nosotros tenemos y han sido desarrolladas por influencias de personas. Pero aquí hay algo que el salmista está dejando claro. El pecado no es porque yo lo he aprendido de alguien, sino porque yo soy una fábrica de hacer pecado. Yo soy el culpable. Y por eso límpiame de mi pecado. Señor, no basta con que me quites la apariencia de pecador. Necesito una limpieza profunda y por eso es ese énfasis más y más. No por las muchas cosas que hay en la superficie, sino porque en la superficie, mi problema no es en la superficie, sino en la profundidad de mi corazón. Y sabes, mi querido joven, yo quisiera animarte a que tú entiendas que tu pecado no es la pornografía, tu pecado no es el chisme, tu pecado no es la vanidad. Tu pecado es mucho más profundo que eso.
Eso es solamente la punta del iceberg. Hay un pecado mucho más profundo. Está arraigado en tu corazón. Así que cuando vengas a confesar tu pecado, no pienses que tú vas a pedir perdón por solamente ver pornografía en internet. Hay un problema más grande en tu corazón. Y tienes que ser consciente de que el pecado no fue porque un primo, cuando tú tenías 5 años, te mostró pornografía. No, es que tú eres un pecador y estás buscando en eso satisfacción que solamente deberías encontrar en Cristo. Ese es tu pecado. Señorita, tú que estás pensando que el chico te va a satisfacer y estás manipulando toda una historia. Tu problema no es el chico y no es esa relación de noviazgo. ¿Sabes? Tu problema es mucho más profundo. Tú estás buscando en una relación de noviazgo lo que solamente en Cristo puedes tener. Venimos al mundo hambrientos de gloria. Y por eso nuestro corazón busca gloria y satisfacción. Nuestro pecado vino con nosotros. Y por eso David clama diciendo: por favor, límpiame de mi pecado. Límpiame de esto que está arraigado a mi corazón. Y ese pecado fue encontrar en un placer lo que solamente en Cristo podía encontrar, lo que solamente en Dios podía encontrar. David sentía que su pecado había sido cometido a pesar de ser consciente de ese Dios revelado. Y es impresionante lo que dice el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ¿qué? Cuando tú pecas, y ya dije, el pecado no es un hecho, ese es el fruto del pecado. Pero cuando tú estás en tu pensamiento buscando satisfacción en otro Dios que no es Dios, es como si yo besara a otra mujer delante de mi esposa. ¿Puedes imaginar lo horrendo que es eso? El simple hecho de pensarlo es escalofriante. Cuando tú pecas y yo peco, buscando en cualquier otra cosa que no es Él mi satisfacción, estoy besando a otro Dios frente al mismo Dios. Es horrendo. Es repugnante, genera repulsividad, porque Dios dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la esclavitud. Yo di mi vida, Cristo dio su vida por ti para hacerte suyo. Y buscas en los placeres de este mundo lo que solamente hay en Él. Lo estás haciendo delante de su rostro. Y por eso dice: lávame, perdóname. Soy culpable porque lo he hecho delante de tus ojos. Soy consciente de eso. Pero termina el verso 9 y 10 diciendo, versículo 7 al 10: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Mira esta seguridad con la que llega nuevamente el salmista a decir después de confesar su pecado. Y eso me lleva al tercer punto. El primero fue: observa la bondad de Dios. El segundo: reconoce tu pecado. Y el tercero: confía en su perdón. Es esto lo que hace David. Crea en mí.
Tú eres capaz de crear en mí un corazón limpio. Tú eres capaz de devolverme ese gozo. Y te lo pido porque sé que me lo darás. Sé que esa horrenda escena, que es oscura y negra, puede ser teñida con tu perdón, y de ser esa horrenda escena oscura, roja, horrible, repulsiva, con tu perdón. Versículo 7, la segunda parte: y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo? David, pecaste delante del rostro del eterno Dios. Fuiste consciente de tu pecado. Y termina su salmo diciendo: perdóname y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo puedes pensar eso? Seguramente tendrás la etiqueta de sí, pero ahí queda allí una manchita negra en tu récord. Y David dice: no, porque sé que tu perdón cubre completamente todo mi pecado. No hay nada. De hecho, lo dice así: versículo 9, esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Estoy seguro que eres capaz de borrar todo, de dejar el registro limpio. Y déjame ilustrarlo para ir concluyendo. En 2008, yo tuve un incidente donde me robaron unas tarjetas de crédito. Y esas tarjetas de crédito comenzaron a pasarlas por diferentes centros comerciales. La deuda fue mucho. Y fuimos al banco, reportamos, hicimos todo el proceso. El banco me dijo: mira, no podemos quitarte ese saldo. Ese saldo va a estar ahí. Pero ya metimos toda la aclaración, pero queremos decirte que tu nombre estará en el buró de crédito. Así que difícilmente alguien te prestará algo. Bueno, está bien. Parte de. Y por años quedó así. Y un día quise ir a solicitar una tarjeta de crédito por una situación que necesitamos. Y me dicen: señor, su nombre está en el buró de crédito. Es cierto, se me había olvidado. Y fue vergonzoso. La verdad fue vergonzoso. No me iba a poner a explicarle a la persona: es que mira, yo tengo una justificación. No, pues, pero fue vergonzoso. Pero el año pasado, en un trámite que estábamos haciendo, me dijo: tienes que sacar una carta del buró de crédito. Ay, no, ni para qué lo saco. Pero alguien me dijo: creo que eso se borra de vez en cuando. Entonces fui y hice la solicitud. Y cuando envié, dije: bueno, a ver qué me pasa. Y recibo el correo y aparece mi nombre sin ninguna deuda. Fue una sensación tan placentera de saber que mi nombre ya no estaba etiquetado. O sea, yo no era objeto de crédito. Y se borró mi nombre. Y ahora ando pidiendo crédito por si quieren dar. No sé. Que Cristo te haya comprado siendo tú culpable y te ponga su justicia, la vida perfecta que Él vivió, te la ponga sobre ti para que digas: justo, completamente justo.
para que Él tuviera que sufrir por todos tus pecados y mis pecados en esa cruz. Pero en esa cruz Él dijo: consumado es, deuda saldada. Luis, tienes 0 de deuda, ya no tienes deuda. Pero ¿qué de mi pasado? Has sido perdonado. Pero ¿qué del pecado de hoy? Has sido perdonado. Confía en ese perdón, aprópiate de ese perdón, gózate de ese perdón, en ese perdón. Has sido perdonado. No hay deuda. Tu nombre está limpio. Puedes ir al trono de la gracia y decir: Padre, hoy pequé. Mentí a mi maestro y lo hice delante de tu rostro, sabiendo que era mentira. Fui grosero con mis padres, sabiendo que necesito honrarlos. Fui prepotente en mi trabajo, sabiendo que debo ser humilde. Y vengo reconociendo mi pecado. No fue problema de mis padres, no fue problema de nadie más, fue mi pecado. Pero hoy vengo delante de ti para decirte: sé que he sido perdonado por la obra de Cristo. Me duele porque te he ofendido, pero sé que la justicia de Cristo ha sido imputada a mi favor y abrazo eso. Y me levanto no dudando del perdón, sino gozándome en el perdón que por la obra de Cristo ha sido conquistada. Es Cristo la fuente del perdón. Él en la cruz dijo: perdono tus pecados. Él destruyó el acta de los decretos que nos era contraria y los hizo públicos y dijo: no hay más reclamo sobre él, porque ha sido perdonado. Pero peca, pero ha sido perdonado. Pero mañana puede fallar, sí, pero ha sido perdonado. Así que, mi querido joven, la oración de confesión es una gracia divina para mostrarte su infinito perdón. Por lo tanto, cuando ores, observa su bondad, reconoce tu pecado y confía en su perdón. Señor, gracias, porque hoy nos levantamos de aquí al igual que ese hijo pródigo que llega a la casa del padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y antes de que terminara todo su discurso preparado, sintió los brazos tiernos de aquel padre y trajo un vestido de justicia, trajo un anillo nuevo, un calzado nuevo, y hubo fiesta. Oh Señor, ayúdanos a disfrutar de esa fiesta diariamente, ese gozo del perdón, ese perdón infinito. No para jugar con el pecado, no, sino para disfrutar la comunión contigo, la presencia contigo, y que tú sepas cada día más dulce, que te disfrutemos más, que nuestra satisfacción esté más en ti, a tal punto que los placeres de este mundo no sean atractivos para nosotros, no sean competencia frente a la belleza de la comunión y del perdón contigo. Señor, guíanos a un arrepentimiento genuino a través de la revelación de tu palabra.
Por la obra de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.